Buenos días, mi nombre es Jessica Joana Tulcán Villada, estudiante de segundo semestre de enfermería en la Universidad de Caldas, actualmente desarrollando la materia de bioquímica. A continuación voy a hablar del catabolismo de los aminoácidos, principalmente de las vías catabólicas. Antes de empezar a hablar de las vías catabólicas de los aminoácidos, voy a explicar qué son los aminoácidos. Se dice que los aminoácidos son monómeros constituyentes de péptidos y proteínas, y que esas proteínas tienen una función muy importante para el funcionamiento celular, y que estos aminoácidos tienen una función amino y una función ácida, o lo mismo que decir una función carboxilo. Que estos aminoácidos pueden ser clasificados como esenciales y los no esenciales. Los esenciales son aquellos que debemos incorporar en la dieta porque nuestro organismo no puede sintetizar, y los no esenciales son los que nuestro organismo sí puede sintetizar. Ahora sí se dice que existen 20 aminoácidos, 10 esenciales, que como ya lo dije antes son los que debemos incorporar en la dieta, y 10 no esenciales, que son los que nuestro organismo sí puede sintetizar. Dentro de los esenciales tenemos a la lisina, la leucina, la isoleucina, a la treonina, la metionina, la histidina, la valina, la fenilalanina, la arginina y el triptófano. Y dentro de los no esenciales, es decir, de aquellos que sí el organismo puede sintetizar, tenemos a la tiroxina, la glicina, la glutamina, el glutamato, el aspartato, la prolina, la cisteína, la serina y la asparagina. Ahí ya tendríamos los 20 aminoácidos. Ahora sí, hablando del origen de esos aminoácidos, se dice que existen 3 orígenes, que son, primero, la digestión y la absorción de aminoácidos, que se da a nivel tanto del estómago y a nivel del intestino, es decir, de aquellas proteínas que son ingeridas en los alimentos que diariamente consumimos, como son las carnes, los pescados, los huevos, la leche, entre otros. También se dice que algunos vegetales nos aportan aminoácidos, pero en una menor proporción. Ahora sí, el segundo mecanismo de obtención de aminoácidos es la degradación de proteínas tisulares, es decir, de aquellas proteínas que nuestro organismo ya no utiliza y que deben ser renovadas. Y como por tercer mecanismo tenemos la síntesis de aminoácidos, que se da en el hígado. Ahora sí, hablando de las vías catabólicas de los aminoácidos, tenemos la transaminación, que se dice que es una de las vías más importantes, ya que significa trasladar o mover el grupo amino de un aminoácido hacia un receptor que va a ser un cetoácido, dándonos como resultado que el aminoácido donador se convierta en un esqueleto carbonado, o lo mismo que decir un cetoácido, y que el cetoácido receptor se convierta en un nuevo aminoácido. Aquí también se dice que existe un receptor común, que es el alfa-cetoglutarato. Entonces, unos ejemplos de la transaminación se da con el aminoácido alanina, el cual reacciona con el alfa-cetoglutarato. Entonces, por acción de una enzima llamada alanina aminotransferasa, se va a transferir el grupo amino de la alanina hacia el receptor, que va a ser el alfa-glutarato, dándonos como resultado un piruvato y un glutamato. ¿Y por qué nos va a dar ese resultado? ¿Por qué? Porque el piruvato es el esqueleto carbonado que nos va a quedar de la alanina, porque ella donó su grupo aminoácido hacia el alfa-cetoglutarato. Y
el glutamato. ¿Por qué? Porque cuando el alfa-cetoglutarato recibe un grupo amino se convierte en glutamato. Ahora sí, lo mismo pasa con otro aminoácido llamado aspartato. Ese aspartato, al reaccionar con el alfa-cetoglutarato por acción de la enzima llamada glutamato aminotransferasa, se va a transferir el grupo amino del aspartato hacia el alfa-cetoglutarato, dándonos como resultado un oxalacetato, que será el esqueleto carbonado del aspartato, y un nuevo aminoácido que será el glutamato. ¿Y por qué el glutamato? Porque como se dice que el receptor común es el alfa-cetoglutarato, entonces cuando este recibe un grupo amino, pues nos va a dar como resultado el glutamato. Aquí también tenemos que tener en cuenta que algunos aminoácidos como la alanina, el aspartato, la glicina, la cisteína, la fenilalanina, la treonina, la metionina, y otros aminoácidos, cuando reaccionan con un piruvato, estos me van a formar mediante transaminación un nuevo cetoácido y alanina. Alanina, ¿por qué? Porque cuando el piruvato recibe un grupo amino de cualquier aminoácido, se me convierte en alanina. Por lo cual se dice que estos aminoácidos tienen un destino común, que es formar un cetoácido y un aminoácido. Lo mismo pasa con los aminoácidos que le donan un grupo amino al oxalacetato. Este oxalacetato, al recibir este grupo amino, se va a formar un nuevo cetoácido y un aspartato. Ahora sí, la alanina, se dice que cuando esta alanina reacciona mediante transaminación con el alfa-cetoglutarato, me van a formar un nuevo alfa-cetoácido y un glutamato. Y lo mismo pasa con el oxalacetato. Cuando el oxalacetato reacciona mediante transaminación con un alfa-cetoglutarato, lo que me va a formar es un nuevo alfa-cetoácido y un glutamato, por lo cual se dice que estos tienen un mismo destino. Bueno, ahora sí debemos saber qué pasó con la cadena carbonada que nos quedó de los aminoácidos. Entonces, lo que pasa con esta cadena carbonada es que puede tener distintos destinos. Unos me pueden servir para la síntesis de glucosa, como son la alanina, el aspartato, la prolina, la cisteína y la histidina. Otros me pueden servir para la síntesis de ácidos grasos que eventualmente me van a formar cuerpos cetónicos, como son la lisina y la leucina. Y otros pueden ser tanto glucogénicos como cetogénicos. Y entre estos tenemos la tiroxina, la isoleucina, la fenilalanina y el triptófano. Ahora sí, también se dice que para la formación de glutamatos mediante transaminación participan unos aminoácidos que son la arginina, la histidina, la glutamina y la prolina, que se convierten en glutamato, y que este glutamato, cuando pasa por desaminación, se me forma en alfa-cetoglutarato, y que ese alfa-cetoglutarato es el que entra al ciclo de Krebs, por lo cual se dice que los aminoácidos participan en diferentes vías metabólicas, principalmente terminando en el ciclo de Krebs. Ahora sí voy a hablar de otra vía catabólica, que es la desaminación oxidativa del glutamato, que significa quitar definitivamente el grupo amino del glutamato. Es decir, en este caso el grupo amino no se va a transferir, sino que se va a eliminar temporalmente. Entonces, cuando tenemos el glutamato con su grupo amino, mediante la acción de una enzima llamada glutamato deshidrogenasa, se me va a convertir en alfa-cetoglutarato y un ion amonio libre, que ese ion amonio libre puede ir tanto a la síntesis de al ciclo de urea, como nos puede servir para la síntesis de glutamina. Entonces, para la síntesis de glutamina tenemos al glutamato con su ion amonio más el grupo amino, y que por medio de la acción de una glutamina sintetasa, la cual va a utilizar ATP y como cofactor magnesio, me van a sintetizar la glutamina.
y que esa glutamina es un glutamato con sus dos grupos aminos, y que todo este proceso de desaminación lo utiliza el organismo con el fin de eliminar temporalmente al amoníaco de nuestro organismo. Bueno, ahora voy a hablar del ciclo de la urea. Se dice que el ciclo de la urea es muy importante porque nos ayuda a eliminar la mayoría de amoníaco formado mediante la desaminación oxidativa del glutamato. Se dice que es algo muy benefactorio para nuestro organismo. También se dice que habrán unas reacciones que se dan en la mitocondria y otras reacciones que se dan en el citoplasma de los hepatocitos. Es decir, que los hepatocitos son las células constituyentes del hígado. Entonces, como primera reacción tenemos el dióxido de carbono más un ion amonio. Este ion amonio es el que obtuvimos de la desaminación oxidativa del glutamato. Y este dióxido de carbono es el que puede estar en presencia de bicarbonato. Entonces, por acción de una enzima llamada carbamilfosfato sintetasa, se me va a formar el carbamilfosfato. Aquí se gastaron 2 ATP y participó una coenzima llamada N-acetilglutamato. Cuando ya tenemos al carbamilfosfato formado, se le va a unir la ornitidina. Y que por acción de la ornitidina transcarbamilasa se me va a formar la citrulina. Y que cuando ya tenemos la citrulina se dice que estamos en el citoplasma y que las reacciones anteriores fueron las que se dieron en la mitocondria. Entonces a esa citrulina se le va a unir el aspartato. Y que este aspartato es el proveniente del ciclo de Krebs, por lo cual se dice que el ciclo de Krebs está relacionado con el ciclo de urea. Entonces, aquí, cuando ya el aspartato se une a la citrulina, se gasta un ATP. Y que por acción de una enzima llamada arginosucinato se me va a formar el arginosucinato. Esa enzima llamada arginosucinato sintetasa es la que me forma al arginosucinato. Cuando ya tenemos el arginosucinato, este se me va a romper por acción de la arginosucinasa. Y me va a formar por un lado argina y por otro lado fumarato. Y que ese fumarato es el que entra al ciclo de Krebs y por acción de la fumarasa se convierte en malato, y que ese malato por acción de la malato deshidrogenasa se me convierte en oxalacetato, y que ese oxalacetato me va a formar aspartato. Entonces, lo que verdaderamente importa es que qué pasó con la argina. Esa argina se va a hidrolizar por acción de una enzima llamada arginasa y me va a dar como resultado ornitidina y urea. Entonces, como me dio otra vez ornitidina, se dice que por eso se llama un ciclo. ¿Por qué? Porque esa ornitidina puede realizar el mismo procedimiento las veces que sea necesario. Y la urea es la que está compuesta por un grupo carboxilo y 2 grupos amino. Un grupo que obtenemos del aspartato y otro grupo proveniente del amoníaco. Y se dice que esa urea se va a los riñones y que va a ser excretada mediante la orina. Aquí debemos tener en cuenta que se gastaron 4 enlaces fosfatos de alta energía y que se dieron 5 reacciones muy importantes, que fueron: primero se dio la síntesis del carbamilfosfato por acción de una enzima llamada carbamilfosfato sintetasa. Luego se nos dio la síntesis de la citrulina. Por tercero nos dio la síntesis del arginosucinato. Por cuarta reacción se nos dio la ruptura del arginosucinato por acción de la enzima arginasucinato. Y por última reacción se nos dio la hidrólisis de la argina, formándonos la urea y la ornitidina. También debemos tener en cuenta que el ciclo de la urea nos beneficia mucho. ¿Por qué? Porque nos ayuda a eliminar el amoníaco. Porque el amoníaco es
un compuesto tóxico que afecta al organismo, principalmente al sistema nervioso. Se dice que ese amoníaco es liberado mediante la orina en forma de urea y que lo que hace el ciclo de urea es mantener unos niveles adecuados de funcionamiento hepático y así evitarnos que nos dé una enfermedad llamada cirrosis hepática, la cual es muy peligrosa porque nos conduce a un coma hepático, afectando nuestra salud, llevándonos posiblemente hasta la muerte. Bueno, otro proceso muy importante es el metabolismo de la fenilalanina y la tiroxina. Se dice que nuestro organismo utiliza a la fenilalanina y la tiroxina para la formación de catecolaminas. Catecolaminas conocidas como noradrenalina, la adrenalina o epinefrina. Y que aquí, primero que todo, tenemos a la L-fenilalanina. L, ¿por qué? Porque nuestro organismo sintetiza aminoácidos L. Y que esta L-fenilalanina, por acción de una fenilalanina hidroxilasa, se va a convertir en tiroxina y que esa tiroxina también se va a ver hidrolizada por acción de una tirosinasa y se me va a convertir en 3,4-dihidroxifenilalanina o conocido como dopa. Esa dopa se me va a descarbolizar, es decir, me va a perder un grupo carboxilo y se me va a convertir en dopamina. Esa dopamina, por acción de una dopamina hidroxilasa, se me va a hidrolizar y se me va a convertir en noradrenalina. Aquí la dopamina recibió un dopamino. Cuando ya tenemos la noradrenalina por acción de una transmetilasa, se le va a transferir un grupo metilo de una metionina y me va a formar la adrenalina. Y ahí ya tendríamos las dos catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Bueno, otro proceso muy importante es la síntesis de creatinina. Ahí se dice que esta es algo muy importante porque nos ayuda como reserva energética a nivel muscular. Entonces el músculo la almacena como energía o almacena grupo fosfato proveniente del ATP. Aquí se dice que participan unos aminoácidos llamados argina y glicina con el fin de formar guanidoacetato y ornitidina. Entonces, cuando la argina y la glicina, por acción de una enzima llamada transaminidasa, se unen, me forman el guanidoacetato y la ornitidina. Entonces se dice que el guanidoacetato va a recibir mediante una transmetilasa un grupo metilo de una metionina activa y se me va a formar la creatina. Entonces la creatina es un guanidoacetato que ha sido metilado y que para la formación de la creatina se necesitaron de 3 aminoácidos que fueron la arginina, la glicina y la metionina, y que la metionina fue la que aportó el grupo metilo al guanidoacetato. Bueno, aquí se dice que cuando ya tenemos la creatina por acción de una enzima llamada fosfocreatina quinasa, se va a fosforilar y se me va a convertir en creatina fosfato. Esa creatina fosfato va a liberar el ADP que ingresó y se dice que esta creatina fosfato es la que el músculo utiliza como reserva energética. Y se dice que esta creatina fosfato es un compuesto inestable que se cicla rápidamente, es decir, cuando el músculo la utiliza para generar energía, lo que hace es romper los enlaces de alta energía liberando el fosfato y esta vuelve rápidamente, se cicla y se convierte en creatinina, y que esa creatinina es un producto de desecho propiamente del metabolismo muscular. Y que también esa creatinina nos sirve para evaluar el funcionamiento renal. Como conclusiones podemos decir que una transaminación es trasladar o mover un grupo amino de un aminoácido hacia un cetoácido receptor, formándonos un nuevo esqueleto carbonado y un nuevo aminoácido. Y que una desaminación es quitar definitivamente el grupo amino. También es importante saber que en el ciclo de la urea hubieron unas reacciones que se dieron en la mitocondria
y otras reacciones que se nos dieron en el citoplasma, y que el ciclo de la urea es muy importante porque nos previene de una cirrosis hepática, la cual nos puede conducir a un coma hepático. Y también, por último, tenemos una conclusión que dice que cuando nosotros adquirimos en nuestros alimentos proteínas, nos van a servir para muchas cosas que nos van a beneficiar en nuestro funcionamiento del organismo y manteniendo una buena salud. Gracias.